Bienvenidos a Rediseñando Arquitectura. Aquí platicaremos de cómo hacer mejor arquitectura y diseño en base a estrategias. Todo siempre logrado con un buen diseño. Te compartiremos alternativas que te ayuden a crear proyectos sostenibles, saludables y resilientes. Todo de una forma fácil de comprender, como a nosotras nos hubiera gustado escucharlo y aprenderlo. Soy Melis Treviño y yo, Yaresi Treviño. Y esto es Rediseñando Arquitectura. Hola colegas, bienvenidos a Rediseñando Arquitectura. Es un gusto tenerlos por aquí en un episodio más. Si eres nuevo, te invito a que empieces a empaparte de estos temas tan interesantes. Y si ya tienes tiempo aquí con nosotros, qué alegría tenerte por aquí. Muchísimas gracias por estar un episodio más. El día de hoy quiero conmemorar el Día Mundial de la Discapacidad, que fue el 3 de diciembre. Y por esto este temazo que vamos a hablar el día de hoy, que es rediseñando para todos los cerebros, más allá de la inclusión. Así que agárrense, que empiecen a anotar notas y así, porque estoy segura que muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy no las han escuchado antes. Y aprovecho de comentarles que toda esta información yo también es nueva, es algo muy, muy fresco para mí, porque acabo de asistir a un congreso virtual de ANFA, de neurociencias y cómo crear estos espacios para todos los cerebros. Y pues yo feliz de compartir un poco de lo que aprendí con ustedes, ¿ok? Así que hoy queremos mirar la inclusión desde un ángulo más amplio y emocionante. Cuando hablamos de espacios para todas las capacidades, no podemos evitar pensar en rampas, elevadores, señaléticas, pero hay veces que la accesibilidad va mucho más allá de eso. ¿Qué pasa con estas personas que sus cerebros funcionan diferente? ¿Qué pasa con las personas que tienen TDAH? ¿Qué pasa con los que tienen autismo? Muchas veces siento que ni siquiera se nos ocurre por aquí pensar el diseñar para estas personas. Y no es como si estuviéramos haciéndoles un favor al crear diseños de ese estilo, no. Es más bien crear arquitectura para todos los cerebros, ¿ok? Así que, porque tenemos que tomar en cuenta que hay personas altamente sensibles y por más que uno ponga cosas estimulantes, que si la luz, que si los colores, las texturas, a veces puede ser muy abrumador para algunas personas. Así que bueno, quiero empezar con un poco de teoría. Hay un marco teórico de Newells que cuenta un poco de cómo funciona esta interacción dinámica entre tres tipos de formas de comportamiento, de funcionamiento, que como este aprendizaje motor explica el movimiento humano. Hay tres tipos. Está el tipo de restricciones individuales, estas características físicas que tiene nuestro cuerpo o características cognitivas de la persona como fuerza, equilibrio, memoria, atención. Luego también tenemos las restricciones de la tarea, estas propiedades que nos marcan como el objetivo de las reglas o las herramientas que se tienen que utilizar para completar esa tarea. Y por último, existe también las restricciones del entorno, ¿sí? Este entorno puede poseer condiciones físicas y sociales como la superficie, la iluminación, temperatura o presencia de otras personas que pueden restringir tu forma de funcionar en el espacio, ¿ok? Entonces, ya conociendo un poco este modelo de Newell, es importante recordar que tenemos que crear espacios flexibles y adaptables para todos y que cada persona logre desempeñarse de la mejor manera. Y esto es algo bien importante que tenemos que empezar a plasmarnos, porque un espacio verdaderamente inclusivo no solo elimina obstáculos físicos, sino que también permite que cada usuario actúe y explore a su manera, como mejor le convenga, el espacio, ¿sí? Porque todos tenemos formas distintas de pensar y de procesar la información. Eso es bien interesante. Y muchas veces, de hecho existe esto de Human Centered Design, que es diseño centrado en el humano, que lo habíamos platicado con Juan Carlos Baumgartner en un episodio. Que sí, es el diseño centrado en el humano y así, espectacular el proyecto y todo, pero a ver, ¿realmente pensaste en la persona a la que estabas diseñando? Eso es el punto, pensar en la persona a la que estás diseñándole el espacio.
Entonces, hoy vamos a descubrir distintos modelos, marcos teóricos, distintas estrategias que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo crear estos espacios no solo inclusivos, sino para todos los cerebros. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo ves, Lalo? ¿Está interesante? Interesante. Es que Lalo aquí es también mi estudiante de número estrella. Aquí también, aunque nos ayuda a grabar y editar, está aprendiendo un chorro y de repente me hace una que otra pregunta. Así que de repente si Lalo pregunta ahí de fondo, pues puede ser una pregunta que también tengas tú. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta clase. Entonces, empezando un poquito de lo que decíamos del diseño inclusivo, va más allá de cumplir normativas, porque sabemos que existen puntos a seguir para crear espacios accesibles, inclusivos, pero no se trata solo de cumplir con esa lista de requisitos, ¿verdad? Va más allá, va por comprender cómo funcionan los cerebros de distintas personas, ¿ok? Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.300 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Es demasiadas personas que estamos excluyendo a la hora de hacer proyectos. Y a esto se le suma una creciente también conciencia de neurodiversidad. Cada año este mundo en el que vivimos va evolucionando y las personas que lo habitan, su forma de pensar, de aprender, de procesar el mundo también va cambiando. Entonces el reto de la arquitectura actual está súper claro. Es crear espacios que no solo sean accesibles, sino que también sean acogedores para todas las mentes. Y aquí quiero resaltar un poco este marco también de la Organización Mundial de la Salud. Se le llama modelo biopsicosocial. En inglés se le llama International Classification of Function, que tiene esta estructura donde arriba vemos la condición de salud, que es donde tienes que identificar qué enfermedad, qué trastorno o lesión pueda estar afectando a la persona. Y de esa condición salen 3 ramas, ¿sí? Sale la rama de cómo funciona el cuerpo y la estructura corporal que se tiene, ¿no? Y también las psicológicas, las partes anatómicas, a lo mejor tiene alguna discapacidad, entonces ahí van esas consideraciones. En la parte de actividad van las tareas o acciones que una persona puede realizar en su vida diaria. Y en la de participación es la posibilidad de implicarse en situaciones sociales, laborales o culturales. Y luego estas 3 están interrelacionadas y nos llevan a los factores ambientales y los factores personales. Porque los factores ambientales pueden también contener elementos físicos y sociales que te ayuden a desempeñarte mejor a pesar de esas discapacidades o distintas habilidades que puedas tener. Pero también pueden restringirte. Y los factores personales, pues también puede ser la edad, el género, la educación, tus experiencias de vida, tus traumas, que pueden terminar limitándote a desempeñarte de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, lo más interesante de este modelo que quiero que se lleven, es que todos estos componentes se influyen mutuamente, ¿sí? Por ejemplo, una condición de salud puede limitar ciertas funciones corporales, pero la manera en que una persona participa en la sociedad también depende de los apoyos del entorno, ¿sí? De la accesibilidad física, de las actitudes de la comunidad, del ambiente, de la tecnología disponible, de cómo se siente el espacio, acogedor, no acogedor. Entonces, la discapacidad no está solo en la persona, sino en la relación entre la persona y el entorno. Un entorno puede ayudar a que una persona se sienta más capacitada y por ende desempeñarse mejor. Qué interesante, ¿no? El poder que podemos llegar a tener como arquitectos y diseñadores para fomentar este beneficio. Y es ahí donde este diseño arquitectónico se convierte en una herramienta clave para eliminar barreras y potenciar capacidades, tal cual. Entonces, ya tenemos esos 2 marcos teóricos. ¿Qué sigue? Este marco lo acabo de ver, nunca lo había visto en mi vida y se me hizo súper interesante porque son unas personas que son demasiado inteligentes, pero muchas veces sus funciones, sus capacidades son distintas y no concuerdan con lo que ellos, con el avance cerebral que tienen.
Entonces, estas personas son los autistas. Y este modelo, este framework, se le llama Aspects. Y tenemos que considerar ciertos puntos a la hora de diseñar para estas personas. No sé si tengas algún familiar o algún conocido que tenga esta capacidad de ser autista, pero tienden a ser personas muy sensibles. Son personas muy sensibles a estímulos fuertes, a ruidos, a colores, y tienen que tener cierta concentración por pequeños periodos de tiempo. También eso es algo que los de TDAH suelen tener. Entonces, es aquí donde envolvemos que todos, de alguna forma, nos podemos beneficiar del diseño que le podemos hacer a los autistas, también puede beneficiar a los que padecen TDAH, ¿ok? Entonces, este marco teórico que les voy a explicar es de Magda Mostafa. Ella es una arquitecta investigadora egipcia que en el 2010 empezó a investigar en estos temas desde hace mucho tiempo, pero ya en el 2010 creó este marco teórico. Y esta investigadora crea este framework, este sistema, este método que tenemos que aportar para poder implementarlo en proyectos para este tipo de usuarios. Y se consta de 7 puntos: la acústica, la secuenciación espacial, el escape, la compartimentación, la transición, la zonificación sensorial y la seguridad, ¿sí? Y todos estos elementos, estos siete principios, podemos como arquitectos usar elementos arquitectónicos que nos ayuden a favorecer estos 7 principios, ¿ok? Bueno, y en la práctica, porque pues una cosa es lo que aprendemos de forma teórica y luego llevarlo a la realidad es el reto verdadero, ¿verdad? Entonces, en la práctica lo importante es crear áreas de alto y bajo estímulo, ¿sí? Saber organizar los espacios para tener ambos y que sea como una combinación dependiendo de experiencia y función. También la iluminación flexible, por ejemplo, como siempre comentamos, la luz natural, iluminación LED, pero con distintas intensidades, y cuidar los tonos de la luz, que si cálida, que si blanca, que si neutra, etc. Reducir el desorden visual también es bien importante para este tipo de personas, porque podemos, ¿cómo puedo decirlo? Podríamos incomodar su experiencia al tener bastante desorden visual, o sea, exceso de elementos sensoriales, exceso de color, exceso de mobiliario o cosas que puedan causar algún impacto fuerte en ellos, ¿sí? Y el diseñar espacios que transmitan calma y privacidad es importante para fomentar esta autonomía que ellos necesitan. Ellos necesitan este espacio de paz, de tranquilidad para reconectar con ellos y sentirse a salvo, ¿ok? Lo más fascinante es que este enfoque de estos análisis que ha logrado realizar esta investigadora es que, aunque estemos pensando para personas autistas, como comentaba anteriormente, esto beneficia también a los de TDAH, puede beneficiar también a los que padecen de algún tipo de depresión, puede beneficiar incluso a personas con todas sus capacidades y con ninguna limitación cerebral. Entonces, qué interesante, que imagínense si empezamos a crear proyectos con estos aspectos pensando en autistas o especialmente en TDAH o en este tipo de características. Por ende, todos los que usemos ese espacio vamos a obtener beneficios. De hecho, hubo estudios que se realizaron, que esta doctora participó en ellos, que les hacían preguntas a estudiantes con distintas capacidades mentales y distintas, pues que uno era autista, otro tenía TDAH, otro era una persona completamente con todas sus capacidades. Y al final de cuentas, no eran solo 3 personas, era un grupo de personas grande donde se investigaron. Y al final de cuentas, la conclusión fue que todos tenían beneficios, todos, por experimentar esos espacios con esas características. Entonces, ¿por qué no empezar a optar por crear espacios con esas características para todos? Aquí voy a empezar a mencionar ya algunos ejemplos.
Este es un edificio que se llama Center for the Blind and Visually Impaired. Está en Tailandia y fue de los arquitectos Creative Cruise. Y en Bangkok, este centro utiliza contrastes táctiles y sonores que guían al movimiento. Porque, a ver, una persona que tiene limitante visual se le enaltecen otros sentidos, ¿verdad? El tacto, el olfato, el sonido. Todos estos sonidos se potencializan. Estos sentidos se potencializan. Entonces, como arquitectos tenemos que pensar en cómo incluir elementos que los ayuden a seguir potencializando esos sentidos. Entonces, todo en este centro es de tacto. Podemos ver en el piso ciertas figuras que están marcando tipo braille, que están marcando algún tipo de indicación, ¿no? Porque en la biblioteca, imagínate, estás en una biblioteca y cómo puedes darte a entender en qué estante están los libros de tal tema, pues qué complicado, ¿verdad? Sin poder tener esta visión. Entonces todo lo tienes que pensar en, ok, que se vayan por este caminito, que toquen el piso, que luego lleguen a estos muebles donde pueden encontrar que aquí va a haber temas de educación, con el simple hecho de ellos estar tocando estos elementos, darse cuenta que pueden encontrar ahí, ¿ok? Y de hecho me encantó la idea de que estos mismos estudiantes pueden personalizar su espacio. Tienen sus lockers y en estos lockers ellos pueden acomodar figuritas de cierta forma para ellos identificar cuál es su locker. Entonces, obviamente todos en ese lugar se sienten súper incluidos, súper bienvenidos, porque las personas que diseñaron el lugar comprenden perfectamente lo que ellos necesitan para sentirse acogidos, sentirse seguros y en casa, ¿no? Y desarrollarse de la mejor manera en el espacio. De hecho, aquí en Monterrey, porque yo estoy acá en Monterrey, los únicos intervenciones de este tipo que he visto a veces es en las calles peatonales, pues vemos ciertas texturas en los suelos, pero siento que sí nos falta mucho este tipo de elementos, como de pensar en las distintas capacidades. ¿Tú, Lalo, has visto algo? A ver, una pregunta aquí para Lalo. ¿Te acuerdas de algún proyecto aquí que digas tú, oye, wow, que de verdad pensaron en bastantes capacidades, o como que lo normal es ver rampas y así, pero... Sí, pero no he visto algo como que tan adaptado. Ahorita estoy viendo imágenes y hasta para niños tienen estructuras abajo para los niños que van como que con bastón. Para su altura y para... Sí, está cañón cómo necesitas pensar para todos. No es fácil. Y acá hay otro proyecto porque este tipo de proyectos no solo son interiores, también son en exterior. Entonces las plazas públicas, las zonas peatonales, son importantes también pensar en este tipo de personas. Entonces hay un paseo que se llama Riverwalk en Chicago de los Sasaki Associates. Es un tramo que está junto al río y tiene distintos tipos de ambientes, ¿no? Puedes estar sentado en las gradas, puedes caminar, son caminos amplios, y en las orillas sí tienen como un tipo braille para indicar a las personas con limitantes visuales donde existe un límite, un escalón, etc. Hay rampas también, puedes andar en bici, puedes andar caminando, es para todas las edades. Este tipo de espacios públicos ya deberían de estar en todos lados. Es algo que se debe de implementar ya en todos lados. Porque a final de cuentas, así estamos. Tenemos una gran variedad de cerebros, de mentes en todo el mundo y todos deben de sentirse parte de. Otro proyecto este es algo más general. Nunca me ha tocado ir a un hotel de estos, son una cadena en España únicamente. Si alguno de ustedes ha ido o lo ha visto, me cuenta. Son los Illusion Hotels. De hecho, tuvimos un episodio el año pasado con Will the World, que es una asociación que se dedica a buscar hotelería, hoteles que tengan
este tipo de habitaciones para personas con capacidades distintas. Porque si te pones a pensar, los hoteles, no todos cuentan con habitaciones accesibles, inclusivas. Y sí es una necesidad hoy en día. Y entonces esta cadena sí lo hace. Y de hecho es pionera esta cadena en hacer ese tipo de diseños. Como podemos ver, vemos que el pasillo está bastante amplio para poder maniobrar, ya sea con silla de ruedas. Los baños, cómo tienen que tener ciertas dimensiones, ciertos elementos de apoyo, los lavabos también, cómo tienen que ser las manijas para que sean fácil de usar para todos. Las puertas, las dimensiones de las puertas amplias. Y luego también los closets, ¿no? O sea, los closets, pues uno piensa en colgar su ropa, pero a ver, si a lo mejor tu altura es menor o si estás en una silla de ruedas, pues cómo puedes acceder a estos closets, ¿no? Cosas tan sencillas del día a día que a lo mejor uno no lo piensa como una complicación, pero hay otros que en su día a día eso sí termina siendo una complicación. ¿Ok? Pregunta. Respuesta. Sí, estás mencionando adecuaciones, pero yo creo que también tiene que ver colores, ¿no? Para, por ejemplo, los niños autistas Sí. o personas autistas, no nada más niños. Sí, es verdad, Lalo. Es verdad. Y sí es bien difícil diseñar para todos porque no, híjole, aquí me puedo contradecir un poco, pero es la realidad. O sea, al momento que tú diseñas para un autista, a lo mejor ya vas a afectar a una persona que necesita esa cantidad de estímulos. Pero por eso proyectos necesitan tener variedad de ambientes para poder ser para todos. Que a lo mejor no vas a estar en todas las áreas, pero sí sabes que puedes contar con un área especial para ti en ese lugar, cuando antes ni siquiera existía un área para ti, ¿verdad? Entonces es aquí donde el arquitecto tiene que usar su creatividad para lograr que estos proyectos pues sean integradores, ¿verdad? Y de hecho estos hoteles hasta tienen la experiencia de, puedes ir a cenar en un restaurante ahí y el 70% de las personas que trabajan en ese hotel tienen alguna limitante o alguna capacidad distinta. Y en estos restaurantes es una experiencia de ir a cenar con los ojos cerrados. Y toda la comida, o cena, comida, lo que sea que vayas, la vives con los ojos cerrados. Entonces como que es una forma de sensibilizar un poco más a las personas de cómo viven otros cerebros. ¿Ok? Y aquí también me gustaría mencionar un proyecto que la doctora mencionó en el Congreso, porque ella participó en ese proyecto. Se llama el Thompson Center Project, que es un modelo de diseño inclusivo. Este centro es multifuncional, está ubicado en Emirates, en Saudi Arabia. Integra escuelas regulares especiales con instalaciones deportivas, también hay biblioteca, hay servicios comunitarios, incluso hasta hay zona de residencias y comercio. O sea, aparte de estar logrando un proyecto como el que hablamos hace tiempo de la ciudad de 15 minutos, que tienes todo ahí, bueno, este también termina siendo un proyecto para todos. Y fue diseñado en colaboración con Dar Al Omran y Sharjah City of Humanitarian Services, ¿ok? Y Magda pues fue contratada como una asesora pues para implementar su método Aspects para diseñar para personas con autismo. Y esta escuela pues aplicaron estos 7 aspectos y se los voy a ir desglosando. En cuanto a acústica, pues sí usaban materiales que controlaran los ruidos en distintas zonas, paneles en el techo a distintas alturas, con distintos materiales, distintas formas, para dependiendo de la función que se realice en cada espacio, este nivel de ruido sea distinto. La secuenciación espacial, había diseño de recorridos lógicos y predecibles que facilitan la orientación, porque estas personas pueden caer en ansiedad o estrés de forma muy sencilla. Al momento de sentirse inseguras, perdidas, puede ser contraproducente. Y los recorridos que ellos usaban eran muy amigables. Por ejemplo, mencionaba ella que
Ok, para llegar al salón de arte, recuerda de seguir la lagartija. Entonces, de repente había una lagartija en el suelo y se desaparecía y regresaba la lagartija. O había recuerda que para ir a la cafetería tienes que seguir el arroyo. Y hay como un arroyo de agua con plantas. Entonces, son elementos tan sencillos que son fáciles de que el alumno se acuerde y que esté tranquilo en los trayectos y en la experiencia que está viviendo en el lugar. Y al final de cuentas, ese tipo de elementos también a una persona con otro tipo de capacidades lo puede ayudar a tener una experiencia positiva en el lugar. El escape, también estos espacios tranquilos donde los usuarios pueden retirarse para regularse, como decía Lalo, o sea, el tener distintos ambientes es bien importante. A lo mejor tú ya te cansaste de ver tanto color o ya estás en una actividad que requiere menos energía o necesitas un descanso, pues hay ciertas áreas donde puedes acudir a como reconectar contigo y restaurar tu mente. La compartimentación, que es esta división de espacios. Tenían áreas donde pues hay actividades específicas, entonces se requieren ciertos elementos, ciertas dimensiones y es importante reducir distracciones, porque si es un momento de concentración, personas con autismo fácilmente se distraen. Entonces, si hay algún ruido del aire acondicionado, ya perdimos su atención. Si hay algún foco que está parpadeando porque falta que lo cambien, ya perdimos su atención. Si, no sé, resulta que está muy caliente el espacio, también ya perdimos su atención. Entonces, la mejor manera de mantenerlos cómodos, seguros, es la mejor manera en la que ellos van a desarrollarse en el espacio. Y no nada más personas con esas características. Todos nosotros necesitamos sentirnos cómodos en un espacio para desempeñarnos de la mejor manera. La transición, lo que les decía de estas zonas intermedias que ayuden también a los usuarios a adaptarse a cambios de ambiente. Por ejemplo, si estás en una zona de muchísimo color, el poder hacer ese cambio de transición no tan brusco de que mucho color y de repente neutro el espacio. No. ¿Qué va a haber en ese trayecto que va a ayudar a que este cambio sea gradual? A lo mejor la pintura de las paredes se va a ir degradando, a lo mejor las texturas se van a ir suavizando, a lo mejor los materiales también cada vez van a ser de más potentes a más sencillos. O sea, buscar estos cambios que no nos provoquen como un cambio, un estímulo fuerte que pueda ser contraproducente. ¿Ok? La zonificación sensorial, lo de la agrupación de áreas según su nivel de estimulación sensorial. Esto también es bien importante. Que si tú para concentrarte requieres estar en un lugar que no haya ruido, pues que existe este tipo de zonas, ¿no? Si tú para sentirte más activo necesitas un espacio con muchísimo color o vistas a la naturaleza o que se escuche el pajarito en la ventana, pues que existan todos estos tipos de zonas, ¿no? Es importante la variedad de ambientes. Y la seguridad, eliminar riesgos y crear entornos seguros y controlados. ¿Cómo eliminar riesgos? Con elementos correctos, ¿no? O sea, pues a lo mejor revisar cómo tenemos las alturas, si es importante poner algunos barandales o materiales fuertes cuando haya precipicios o cambios de niveles, o materiales en las columnas o en los escalones que no sean riesgosos para ningún usuario. ¿Okay? Y este enfoque ha influido en otros proyectos y ha sido reconocido de forma internacional. Como decimos, es relativamente nuevo. Ella empezó a implementar esto en el 2010 y consolidando a Magda como una líder en este tipo de diseño de espacios inclusivos para personas neurodivergentes. Ella sí está transformando el mundo de la arquitectura en este sentido. ¿Qué tal? ¿Te gustó la clase de hoy? Ya estamos listos para diseñar para todo tipo de cerebros, para neurodivergentes, porque sí es bien importante empezar a implementar esto en nuestros proyectos. Y lo más padre es que ya existen frameworks, ya existen modelos, ya existen estrategias que podemos implementar que han sido, pues ya las están
investigando y las han comprobado de que funcionan. Entonces ya alguien nos ayudó a hacer este trabajo, ahora falta que nosotros lo empecemos a aplicar. Es importante que nos quedemos con estas ideas que les voy a compartir para empezar a hacer proyectos de este tipo. Que el diseñar no solo es para compensar una carencia, ¿sí? Es para enriquecer otros sentidos. O sea, si estamos diseñando para la persona que tiene limitante visual, es más bien pensar, estoy diseñando para potenciar el sentido del oído, del olfato y del tacto, porque esto va a beneficiar no solo a los limitantes visuales, sino también va a crear una experiencia más enriquecedora a las personas con otras capacidades, ¿ok? Y por ejemplo, cuando se viven experiencias más enriquecedoras, por ende se te quedan más recuerdos, aprendes más. ¿Por qué? Porque estás involucrando una variedad de sentidos y tu cerebro capta la información de distintas formas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eso que decía, cuando se crea un espacio para personas sordomudas, no se trata solo de suplir el oído, sino de potenciar los sentidos como con colores contrastantes que faciliten la lectura de los labios, texturas que transmitan información táctil o iluminación que mejore la comunicación visual, ¿sí? Es un diseño que termina enriqueciendo, como decía, la experiencia totalmente para todos. El punto 2, preguntarnos qué necesita cada usuario para hacer su mejor versión. Esta pregunta es súper importante. ¿Qué necesitas tú? Antes de elegir un material, un color, una forma, vale la pena pensar qué necesita la persona para desempeñarse mejor aquí. ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Qué necesitas que te ayudemos o que te pongamos para fortalecer esos puntos débiles y que te desarrolles mejor en el espacio? Entonces, un rincón silencioso para concentrarse, un trabajador que sea creativo a lo mejor necesita espacios más abiertos, que estimulen la colaboración, la interacción social. Por ejemplo, en mi caso, yo sí tiendo a ser una persona que tiene de las dos. Tengo de repente momentos en los que no quiero ver a nadie, quiero estar sola, necesito concentrarme. Y tengo momentos en los que, a ver, no, ya no quiero estar sola, necesito hablar con alguien. Lalo, a ver, participa, porque aquí de repente mi cerebro lo necesita esta conexión social. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Y para eso necesitas aprender también a conocerte, para saber qué necesitas, qué te hace falta y que como arquitectos podamos ayudarte a brindar eso, ¿verdad? Entonces, el diseño puede ser una herramienta para reforzar la manera en que cada individuo piensa y crea, ¿sí? Tercer punto que quiero que te lleves el día de hoy. Reconocer que ningún espacio es para una sola identidad, ¿no? En este mundo estamos con múltiples identidades, múltiples mentes, formas de pensar, cerebros, y un edificio, un parque o una plaza no pertenecen a una única persona, son de todos, para todos, y son escenarios para una variedad de formas de pensar, edades, culturas, capacidades, situaciones, y cada decisión de diseño debe abrazar esa variedad y esa diversidad. Cuarto punto, crear espacios con flexibilidad, ¿sí? Como existen tantas diferentes formas de pensar, pues necesitamos crear espacios que tengan distintas formas de poder usarlo, porque cada persona aprende diferente, cada persona se desarrolla diferente en un espacio. Entonces, entre gran variedad de flexibilidad tenga el espacio, mejor usado va a ser y mejores experiencias le va a brindar a sus usuarios, ¿sí? Muebles móviles, iluminación ajustable, áreas que se transformen de acuerdo a la actividad que estéis realizando. Punto 5. Diseñar para la neurodivergencia nos beneficia a todos, como lo hemos estado repitiendo en este episodio. Cuando cuidamos la acústica, la iluminación, la claridad para personas neurodivergentes, también estamos mejorando la experiencia de los neurotípicos, por ende, siempre. Así que mejor hacer proyectos enriquecedores que nos beneficien a ambos. Y la inclusión pues termina siendo un círculo virtuoso. Lo que es esencial para algunos resulta también valioso para todos. Y último punto ya que quiero que te lleves el día de hoy es que prepararnos para un futuro más divergente es lo que prepararnos para un futuro más neurodivergente es lo que necesitamos hacer el día de hoy. Porque lo hemos empezado a ver en cómo se comportan las generaciones el día de hoy, cómo cada vez es más difícil que los alumnos se concentren en el aula, cómo también los maestros se sienten más frustrados por lograr que los alumnos capten las enseñanzas, o incluso los papás ya no saben a veces cómo entretener a sus hijos,
o las personas de mayor edad ya necesitan otro tipo de actividades o estímulos para seguir sintiéndose felices y no tanto caer en la soledad, ¿ok? Entonces, las nuevas generaciones traen una mayor visibilidad de la diversidad cognitiva, traen más despiertos los sentidos y necesitamos empezar a atacar por ahí, cómo diseñar para que puedan absorber esta información con todos sus sentidos. Y cada vez más personas procesan el mundo de forma distinta y hay que ser conscientes de esta evolución. Si ellos están evolucionando y toda la humanidad estamos evolucionando en nuestra forma de pensar y funcionar, pues los espacios también necesitan evolucionar, ¿ok? Así que diseñar para todos los cerebros es un compromiso que tenemos hoy en día como arquitectos, diseñadores, mentes creativas, con la flexibilidad, la empatía y la evolución. Aquí es donde sí se pone en juego la empatía. Hay que empezar a ponernos en los zapatos de otros y ver qué necesita mi compañero de al lado para que su forma de funcionar y trabajar sea cada vez mejor. Y recordemos que no solo se trata de accesibilidad, sino de crear entornos que potencien la capacidad humana en todas sus formas, ¿ok? Cada textura, cada sonido, cada decisión de diseño puede abrir o cerrar posibilidades. Y que la inclusión no es un favor que le estamos haciendo a alguien, no, es un derecho y es una oportunidad para crear ciudades y edificios más humanos, más acogedores, más empáticos. Y al pensar en inclusión, no puedo evitar pensar en este diagrama que vi la otra vez, donde se ve cómo se relaciona la inclusión y la accesibilidad y cómo esto torna con otro nombre que se le llama disponibilidad. Hay que crear espacios disponibles para todos, ¿sí? Cuando falta alguno de estos elementos que puede excluir a alguien, ya no estamos haciendo espacios disponibles para todos. Porque los límites, decía Ludwig Wittgenstein, que lo mencionaron también en el curso, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, la comunicación, la comprensión y el lenguaje de diseño determinan cómo percibimos y construimos nuestro entorno. Y si ampliamos nuestro lenguaje, nuestra mirada, nuestra forma de funcionar en un espacio, podemos crear un mundo mucho más inclusivo, más accesible y disponible para todos los cerebros. Así que la próxima vez que entres a un espacio, pregúntate, ¿quién podría sentirse incómodo aquí? ¿Qué está faltando en este lugar para que pueda ser accesible y pueda invitar a todos los cerebros, a todas las formas de pensar? Esta pregunta, aunque a veces parezca un poco pequeña, puede transformar tu forma de reflexionar y pensar al momento de diseñar un proyecto, ¿sí? Así que muchas gracias, colegas, por estar aquí. Estos temas me apasionan. Espero que hayan aprendido demasiado, que se hayan llevado sus apuntes. Aquí les estaremos compartiendo más información de valor para continuar rediseñando. Si este tema te inspiró, compártelo, comenta en redes sociales, cuéntanos qué espacios en tu ciudad ya están diseñando para todos los cerebros y cuéntanos si tienes alguna otra pregunta que te gustaría contestar. Yo feliz de ayudarte. También de compartirte contenido relacionado a estos temas, también te podemos compartir. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final y recuerda que este aprendizaje te va a llevar muy lejos en tu profesión y hacer cosas muy interesantes, muy buenas y beneficiosas para todos. Te mando un abrazo y esto es Rediseñando Arquitectura. Vamos por más.